Queremos dar gracias a nuestro Dios una vez más por permitirnos a nosotros poder llegar hasta ustedes con su bendita palabra. Quiero leer una vez más Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Quiero que oremos, por favor, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por este hermoso día que nos ha permitido ver. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por el recurso de la oración y por Jesucristo, nuestro sumo pontífice, por medio del cual nosotros hemos sido traídos a esta gracia, por el cual también nosotros podemos recibir de ti todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Todas las cosas buenas, todas las bendiciones. Oramos para que tú nos ayudes y nos bendiga en este día, en el tiempo de la exposición de tu palabra. Trae las bendiciones que tú tienes preparadas para tu pueblo en este día, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando acerca de la oración, un predicador comenzó su sermón con las siguientes palabras: Mis queridos y hermanos y hermanas, habéis venido aquí en esta mañana con el propósito de orar pidiéndole a Dios que mande la lluvia. Pero me gustaría haceros tan solo una sola pregunta. ¿Dónde están vuestros paraguas? Muchas personas ven la oración como una especie de varita mágica que nosotros usamos para que Dios aparezca repentinamente y nos dé todo lo que nosotros deseamos. Pero lo cierto es que esta visión de la oración está muy lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Está muy lejos de la realidad. La Biblia enseña que la oración es una gracia divina a través de la cual nosotros nos acercamos a Dios para adorarle, pero por medio de la cual también nosotros nos acercamos a Dios para comunicarles nuestras necesidades. Pero también esa oración, esa enseñanza bíblica respecto a la oración, nos dice que la oración, o por medio de la oración, no solamente nosotros tratamos de manifestar delante de Dios nuestros deseos, sino que además todo nuestro ser debe estar involucrado cuando nosotros oramos para poder obtener aquello que Dios ha preparado para nosotros. La semana anterior nosotros comenzamos a estudiar este texto en el que solo pudimos considerar dos cosas. En primer lugar, vimos que el texto nos enseña que la oración es un mandato de parte de nuestro Dios. Pedid, buscad, llamad. Es un mandato triple. Pero también nosotros vimos que ese mandato triple nos enseña que nosotros debemos orar a Dios continuamente. Cada uno de esos mandamientos allí está en un imperativo presente, lo que se conoce en griego como un imperativo presente. De manera que esos mandamientos pueden ser traducidos no solamente como pedid, buscad, llamad, sino de la siguiente manera: mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando. Vimos dos razones por las cuales nosotros debemos orar continuamente a Dios. La primera razón es que Dios no es nuestro siervo, sino nuestro amo. Nosotros somos sus siervos.
Y por eso no podemos pretender que nosotros pidamos y que Dios de inmediato tiene que salir corriendo a dejar lo que Él está haciendo, salir corriendo para concedernos a nosotros nuestros deseos. No. Yo soy su siervo, Él es mi amo, y por lo tanto yo tengo que ir con una actitud de ruego, con una actitud de paciente, a esperar que Dios decida, quiera, en su momento, en su tiempo y conforme a su voluntad, darme lo que Él tiene para mí. La segunda razón de por qué nosotros debemos orar continuamente es porque es la manera en que nosotros manifestamos cuán deseosos nosotros estamos de obtener la bendición de nuestro Dios. No sabemos cuán deseosos estamos nosotros de recibir algo a menos que nosotros pidamos eso insistentemente. A menos que nosotros pidamos eso insistentemente. Cuando nosotros pedimos algo insistentemente, entonces mostramos nuestro deseo de obtener eso. La mañana de hoy nosotros daremos otras enseñanzas de por qué, otras razones, de por qué nosotros debemos pedir continuamente, pero también nosotros veremos que el acto de orar incluye la involucración de todo nuestro ser y finalmente que cuando nosotros oramos es necesario creer que Dios nos dará todo aquello que es para nuestro bien y es conforme a su voluntad. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver. Y no se olviden que estamos siguiendo con nuestra serie, aprovechando bien el tiempo, en este caso, aprovechando bien el tiempo orando o en oración. Veamos, después de haber considerado las dos razones anteriores para orar continuamente, permítanme señalar dos razones más. La tercera razón por la que debemos orar continuamente es porque sólo así podemos apreciar mejor las bendiciones que el Señor nos concede. No solamente oramos continuamente, porque Dios es nuestro amo, no solamente oramos continuamente, manifestando nuestro deseo de obtener la bendición de Dios, sino que también oramos continuamente y Dios quiere que lo hagamos así, porque es la manera en que nosotros podemos apreciar una bendición cuando el Señor nos concede esa bendición. Hay un proverbio popular que dice, a lo que poco nos cuesta, hagámosle fiesta. A lo que poco nos cuesta, hagámosle fiesta. ¿Qué significa esto? Que aquella cosa que yo recibo sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, eso yo no lo voy a valorar en su justa dimensión. Muchas personas no aprecian las cosas que reciben porque esas cosas le llegan demasiado fácil. Y por eso no aprecian esas cosas. Por eso decía Confucio que nosotros debemos criar a nuestros hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Decía, cría a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. No estamos diciendo con eso que estamos de acuerdo con el confucianismo o con el confucianismo, sino que nosotros simplemente estamos resaltando aquí una verdad. Eso es una verdad. Nuestros hijos deben ser criados con un poco de hambre y con un poco de frío. Aunque usted tenga para darle todo lo que sus hijos necesitan, usted tiene que enseñarle a sus hijos que las cosas no llegan fáciles, que las cosas se obtienen con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque si no, ellos no van a apreciar las cosas que nosotros le damos. Y cada vez que su hijo abre su boca, usted para pedir algo, usted se lo da, su hijo no va a apreciar. Por eso muchos hijos no aprecian lo que tienen, no aprecian lo que los padres le dan. Por eso, porque reciben las cosas en una manera tan fácil que ellos no aprecian eso. Para ellos eso no tiene mucho valor. Cuando Dios nos da las cosas como resultado de una larga y paciente espera, en oración y ruegos, cuánto nosotros apreciamos lo poco o lo mucho que nosotros recibimos de parte de Él.
Ese fue el caso de Ana, la madre de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 2, 9 y 10, 25 al 28. Dice ese pasaje, y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Está hablando aquí del Cana, el padre de Samuel. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido, dice en el versículo 9, en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso era cuando ella le estaba pidiendo aquí por un hijo. Era estéril, no podía tener hijo. Ella le estaba clamando al Señor por un hijo y clamando al Señor. ¿Y cómo dice que estaba aquí? Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ahora dice en el versículo 26, y ella dijo, el Señor le concede el hijo, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Pueden ver ahora a esta mujer cuando ella recibe su niño, lo lleva al templo, lo dedica al Señor en el templo allí. Y hablando con el sacerdote, cómo ella le habla al sacerdote. Ella está apreciando, está hablando con un tono de gratitud tan enorme aquí, porque ella apreciaba lo que Dios le había dado. ¿Y por qué? Porque había sido el resultado de una larga y paciente espera en oración, lloro, ruego, etc. Ese fue el caso de Zacarías y Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículos 13 y 14. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Tendrás gozo y alegría, porque la misma situación, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, y entonces Dios le prometió un hijo. Así que cuando ellos tienen el hijo, después de mucha oración, después de mucho ruego, ¿cuál es el resultado? Gozo y alegría. Ellos están apreciando lo que Dios le ha concedido. Ese fue el caso de Ana, hija de Fanuel, a quien Dios le contestó una petición después de haber orado y esperado pacientemente durante 84 años. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 84 años esta mujer, ayunando y orando, esperando ver a aquel que habría de redimir a Israel. Cuando ella lo ve, ¿cuál es el resultado? Gozo y alegría. Y entonces ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. 84 años. Y hay hermanos que tienen 2 meses orando por una situación y, ay, pastor, no, ya yo oré por eso, mire, pastor, no. Mire, yo tengo mucho orando por eso. Ya, es más, ya yo hasta dejé de orar por eso. Hay hermanos que dicen, yo hasta dejé de orar por eso. 84 años esta mujer, orando y esperando pacientemente. Así que debemos orar continuamente porque Dios es nuestro amo, nosotros sus siervos. Debemos orar continuamente porque es la manera como nosotros manifestamos nuestro deseo de obtener la bendición de Dios. Oramos continuamente porque es la manera como nosotros podemos apreciar la bendición de Dios cuando la recibimos. Finalmente debemos orar continuamente
porque nuestras necesidades son permanentes de este lado del cielo. ¿Por qué debemos orar continuamente? Porque nuestras necesidades son permanentes de este lado del cielo. Por eso, en 1 Tesalonicense, Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Y por qué debemos orar sin cesar? Bueno, porque tendremos necesidades sin cesar. Por eso, siempre estaremos necesitados. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es interesante porque Cristo no dice, bienaventurados los que han tenido hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él no dice, bienaventurados los que tendrán hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que la vida cristiana, como dijo alguien, es una paradoja. ¿Por qué? Porque estamos siempre saciados, pero siempre hambrientos. Siempre saciados, pero siempre hambrientos. Y mientras más se nos sacia, más hambre nos da. Esa es la realidad. Por eso es que tenemos que orar continuamente. Oramos hoy por una necesidad que tenemos, esa necesidad es suplida, pero ya mañana tenemos dos necesidades distintas, diferentes. Surgen otras necesidades. Así que no habrá un día en la que nosotros no tengamos que ir al trono de la gracia a orar por alguna necesidad o a darle gracias a Dios por haber suplido alguna necesidad de nosotros. Siempre tenemos que mantenernos en contacto con Dios por medio de la oración, porque no hay un solo día en nuestra vida en el que podamos decir con razón que estamos totalmente libres de necesidad, o que no tenemos algún motivo para nosotros darle gracias al Señor por algo que nosotros hayamos recibido de Él. Donald Whitney comenta lo siguiente al respecto. Este versículo, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dice, este versículo no significa que no debemos hacer nada más que orar, pues la Biblia espera muchas otras cosas de nosotros, además de la oración, incluyendo tiempos de descanso cuando no podemos orar conscientemente. Pero sí significa, dice él, que si hablar con Él y pensar en Dios no pueden estar en primer plano de su mente, siempre deberían estar a un costado y listos para tomar el lugar de aquello en lo que esté concentrándose. Sigue diciendo él, podría considerar el orar sin cesar como comunicarse con Dios por medio de la línea 1, mientras además recibe llamada en otra línea. Incluso cuando esté hablando en la otra línea, nunca pierde conocimiento de la necesidad de devolverle su atención al Señor. De manera que orar sin cesar quiere decir que usted realmente nunca deja de conversar con Dios, simplemente tiene interrupciones frecuentes. ¿Qué está diciendo Whitney aquí? Él está diciendo, mira, este versículo no está enseñando, no está diciendo que yo tengo que andar todos los días. Oh Dios, mira Dios, yo te pido, Señor, que usted tiene que pasarse el día entero así, todos los días, las 24 horas del día. Eso no es lo que le está diciendo. No, le está diciendo, hay momentos en los que nosotros no estamos conscientes. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, nosotros no estamos orando. Eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Qué es lo que significa? Él dice que si hablar con y pensar en Dios no pueden estar en primer plano en nuestra mente, siempre deberían estar a un costado y listos para tomar el lugar de aquello en lo que está concentrándose. Y luego él dice, eso es como la línea 1, la principal línea, la línea 1. Yo puedo recibir otra llamada y puedo momentáneamente interrumpir la línea 1 para recibir otras llamadas, pero tengo que volver a la línea 1. Siempre tengo que recurrir a la línea 1. Eso es lo que le está diciendo. Así que orar sin cesar no es dejar de conversar con Dios, dice él, es simplemente tener interrupciones frecuentes. Y Lutero lo expresó de la siguiente manera. Así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos,
De igual manera, la ocupación de los cristianos es orar. Tenemos que orar continuamente porque Dios es nuestro amo, porque es la manera en que manifestamos cuán deseosos estamos de la bendición de Dios, porque es la manera en que podemos apreciar la bendición de Dios cuando la recibimos y porque nuestras necesidades siempre estarán presentes en esta vida. Pero nuestro texto no solamente nos enseña que la oración es un mandato, no solamente nos enseña que debemos orar continuamente, nuestro texto también nos enseña en tercer lugar que la oración incluye la involucración de todo nuestro ser. La oración incluye la involucración de todo nuestro ser, Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cristo dice en nuestro texto que al orar al Señor por un asunto determinado, nosotros debemos involucrar todo nuestro ser en la obtención de eso que queremos que Dios nos dé. Al orar a Dios debemos involucrarnos totalmente, todo nuestro ser, para obtener aquello que tanto nosotros deseamos de Dios, o de aquello que queremos que Dios realice a nuestro favor. De modo que involucrar todo nuestro ser en oración incluye los siguientes pasos. El texto nos muestra 3 pasos aquí. En primer lugar, debemos pedir. Pedid, dice el Señor, pedid. Porque todo aquel que pide, recibe. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Esto significa manifestar nuestros deseos al Señor. ¿Qué significa pedir? Simplemente manifestar nuestros deseos delante del Señor. Eso es lo que significa pedir. Hay personas que se niegan a pedir cuando tienen alguna necesidad. Yo no le pido a nadie. No, yo no le pido a nadie. Yo le enseño a mis hijos que ellos no deben pedirle a nadie. Claro está, nosotros no estamos promoviendo que nosotros debemos andar por ahí mendigándole a todo el mundo y pidiéndole a todo el mundo, y tampoco debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Pero me parece que esto revela cierto tipo de orgullo, cierto tipo de arrogancia en esta persona, que tienen reales necesidades. Yo he conocido y conozco hermanos en la iglesia que pueden estar cayéndose a pedazos. Y ellos saben que usted puede ayudarle, que usted puede suplirle en alguna necesidad, que usted puede aliviar su situación, y no le piden, se quedan así. Porque ellos dicen, yo no pido, mejor me muero y yo no pido. Esto es muy frecuente en las relaciones matrimoniales. Hay cónyuges que siempre están esperando que el otro adivine los deseos que están en su corazón. Siempre están esperando que el otro adivine. Ay, yo quería tal cosa. Oye, ¿por qué no me dijiste, mi amor? No, pues yo estaba esperando que tú adivinaras. Yo estaba esperando que tú adivinaras. Como que yo soy un adivino. Eso es un error. Aunque Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón, Cristo lo dijo, que Dios sabe todo lo que nosotros queremos, deseamos, o todo lo que está en nuestro corazón, antes que nosotros le pidamos, ya Dios lo sabe. Sin embargo, Dios quiere que nosotros manifestemos verbalmente esos deseos. Él lo sabe. Y si Dios sabe toda la cosa, ¿para qué yo tengo que pedírselo? Porque Él quiere que nosotros le pidamos. Eso es una lección que nosotros tenemos que aprender aquí para nosotros subyugar ese corazón orgulloso que nosotros tenemos, ese corazón arrogante. Si usted tiene una necesidad y usted sabe que yo le puedo ayudar y hay cierta confianza en nosotros, incluso, hoy, ¿por qué usted no se acerca y me dice, mira hermano, tengo tal necesidad, tú me puedes ayudar en esto?
Repito, no estoy promoviendo aquí el hecho de que usted ande por ahí pidiéndole a todo el mundo, como andan algunos que se disfrazan de cristianos para andarle pidiendo a todo el mundo y a todas las iglesias. Son unos avivatos que viven de eso. No, yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que si yo tengo una necesidad y yo sé que usted puede ayudarme en esa necesidad, incluso usted fue el instrumento que Dios puso en mi camino para ayudarme en esa necesidad. ¿Y por qué yo no voy a ir? Le voy a decir a usted que le tengo confianza, que le conozco, que es mi hermano en Cristo. Yo no le voy a decir, mira, mi hermano, estoy pasando por esto. ¿Tú me puedes ayudar aquí? Estoy pasando por esta situación. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Y por qué no hacer eso? No, yo estoy esperando que la persona adivine. No, los adivinos no entrarán en el reino de los cielos, dice la Biblia. El segundo paso aquí es buscar. ¿Qué significa pedir? Manifestar el deseo de mi corazón. Yo quiero esto. Pero ahora a eso yo tengo que añadirle que tengo que buscar. Esto quiere decir que no solo debo manifestar un deseo, sino que debo hacer todo lo que esté a mi alcance para que lo que estoy pidiendo o lo que deseo suceda, se dé. Déjeme ponerle un ejemplo que quizás es muy obvio, pero que algunos quizás no lo ven. Ana y Elizabeth querían que el Señor les diera un hijo. Ambas tenían en común que eran estériles. Pero ellas querían que Dios le concediera un hijo. ¿Y qué hicieron ellas? Bueno, solamente se limitaron a manifestarle su deseo al Señor y ya. Oh Señor, yo quiero un hijo, pero ya. No hicieron absolutamente nada más. Por supuesto que no. Eso no fue lo que hicieron. Ellas le manifestaron el deseo al Señor. Ellas esperaron pacientemente la voluntad del Señor, pero mientras tanto ellas iban haciendo todo lo que estaba a su alcance y todo lo que tenían que hacer para poder quedar embarazadas y tener un hijo. ¿Pueden ver cómo es que funciona el asunto? A veces pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día, pero nos quedamos acostados esperando que el pan llueva del cielo. Nos quedamos acostados en la casa. No, no es así como funciona. No es así como funciona. Yo le pido al Señor que me dé el pan, yo le pido al Señor que me dé el alimento, pero yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir ese alimento. Y una cosa no anula la otra. Estoy confiando en el Señor, pero al mismo tiempo estoy siendo diligente. Eso fue lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 5, cuando pone el ejemplo y dice, mirad las aves del cielo. Es verdad que no siembran, que no ciegan, que no recogen en granero. Es verdad que vuestro Padre las alimenta. Todo eso es verdad. Y ya dependen por entero de Dios, descansan en Dios. Pero a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, las aves salen del nido, salen de la cueva, se levantan para buscar sus alimentos. ¿Ven cómo es que funciona? Entonces, ambas cosas tienen que estar presentes. Manifiesto el deseo de mi corazón, pero tengo que involucrar mi ser en eso. Porque de repente yo puedo ir delante de un hermano, mi hermano, mira, estoy pasando por esta necesidad, tú me puedes ayudar. Y quizá el hermano no tiene para darme el dinero, pero quizá me puede llevar a trabajar o me puede recomendar en un trabajo. Bueno, mi hermano, mira, yo no tengo para darte la verdad el dinero, pero mira, yo te puedo llevar aquí, o yo te puedo llevar conmigo para que te ganes tanto. ¿Ven cómo es que funciona? Entonces yo tengo que buscar, pido y también busco. Así que no solamente debo limitarme a pedir, a manifestar el deseo, sino que también tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para obtener ese deseo, para que ese deseo que está en mi corazón, Dios lo haga una realidad. Hay gente que se la pasa la vida entera, oren por mí por un empleo, oren por mí por un empleo, pero no llega un currículum en ningún lugar. O cuando lo llaman a una entrevista, no va, o cuando lo recomiendan para un trabajo, va un día y al otro día no vuelve. Y entonces, ¿cómo es que te vas a pasar la vida entera orando por un empleo y entonces no estás haciendo nada para conseguir ese empleo? Así que, número 1, debes pedir.
Número 2, debes buscar. Número 3, tú debes llamar. Tú debes llamar. Pedir, buscar, llamar. Esto quiere decir que muchas veces cuando nosotros manifestemos el deseo y cuando nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para obtener ese deseo o eso que necesitamos, vamos a encontrar puertas cerradas, que nosotros vamos a encontrar obstáculos y en ese caso nosotros tenemos que llamar. En ese caso nosotros tenemos que tocar y tocar hasta que se nos abra la puerta. No, es que ya yo, volviendo al ejemplo del empleo, no, es que ya yo fui y llevé un currículum en tal sitio y no me han llamado. Bueno, pero llama tú a la empresa. Llama tú a la empresa. O sigues regando currículum en otras empresas. No, que yo le dije al hermano, y a mí no me gusta molestar. Porque ya yo se lo dije y él lo sabe. No, mi hermano, quizás al hermano se le olvidó. Quizás se le olvidó al hermano. Tú tienes que seguir tocando puertas, tú tienes que seguir insistiendo, porque vas a encontrar puertas cerradas en muchas ocasiones. Tú tienes que tocar hasta que esa puerta se abra. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 11, versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, aquí está el pasaje paralelo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Pueden ver qué es lo que Cristo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Van a encontrar puertas cerradas y van a tener que tocar y van a tener que llamar insistentemente. Porque quien que tenga un amigo o quien teniendo un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque ha venido de viaje un amigo mío y ahora yo no tengo nada, yo no tengo que ponerle delante. Eso es a medianoche. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. En Palestina, las casas de las personas pobres tenían una sola habitación, eran de una sola habitación. No son como la casa nuestra, que tienen 2, 3 dormitorios. Tenían un solo dormitorio, era una sola habitación y una sola cama. Así que el padre y la madre se acostaban en los extremos de la cama y acostaban los niños en el centro. Y eso es lo que el padre le está diciendo aquí. Este padre de familia, lo que le está diciendo aquí, de hecho, una de las cosas que la parábola resalta precisamente es el cuidado de Dios para con sus hijos. Y lo que el padre de familia le está diciendo es, mira, mis niños están conmigo en cama, yo no puedo levantarme y dártelo. ¿Por qué? Porque estoy en el extremo de la cama. Si me levanto, estoy en el extremo de la pared. Si me levanto, entonces voy a despertar a los niños que están durmiendo ya. No puedo levantarme y dártelo. Pero el individuo sigue, mira, fue que llegó alguien, es que llegó una gente, mire, y tiene hambre, me llegó una visita y no tengo nada para darle, no tengo nada para ponerle delante. ¿Qué es lo que dice el individuo? Bueno, pero el asunto es que si no lo despierto yo, si no, yo lo despierto a los niños, como quiera, él me lo va a despertar con esa bulla y tocándome la puerta y con su insistencia, y además de eso no me va a dejar dormir a mí, ni tampoco a mi esposa. Por la insistencia, déjame levantarme y dárselo para que se vaya de ahí. Por eso, el énfasis aquí, lo que el padre, y el énfasis de la parábola, es el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Los hijos son los que estamos en la cama, acostados en la cama. Eso somos nosotros. Pero aquel que vino y está insistiendo tanto, él se va a levantar y dárselo por la insistencia.
Y si eso hace este padre de familia con ese que es su amigo, que le da esos panes para que se vaya de ahí, para que lo deje tranquilo, ¿cuánto más cuidado va a tener el padre con aquellos que son sus hijos, que están en la cama con él? Así que vamos a encontrar puertas cerradas y vamos a tener que seguir tocando y vamos a tener que seguir insistiendo. En cuarto y último lugar, este texto nos enseña que debemos orar confiando en que Dios siempre nos dará todo lo que es para nuestro bien. Mateo 7, versículo 9 al 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hay dos verdades importantes en estos versículos que debemos resaltar. En primer lugar, que cuando oramos debemos creer que Dios solo nos dará aquellas cosas que son para nuestro bienestar. Los padres, por la gracia común de Dios, es lo que Cristo está diciendo aquí, no le dan piedras a sus hijos en lugar de panes, ni tampoco le dan serpientes en lugar de pescados. Sin embargo, muchas veces esos padres cometen errores y le dan a sus hijos cosas que son para su mal, creyendo que son para su bien. Muchos padres después se arrepienten. Ay, si yo le hubiese negado eso a mi hijo, si yo no le hubiese dado eso, porque ellos creen que eso es para su bienestar. O si yo no le hubiese dado la llave del carro a mi hijo para que saliera por ahí, no se hubiese matado en ese accidente, si yo no le hubiese dado esa llave de ese carro. Porque muchas veces nosotros le damos a nuestros hijos cosas que son para su mal y nosotros pensamos que le estamos haciendo un bien. Aunque por la gracia común, repito, no le damos a nuestros hijos una piedra en lugar de un pan. Cuando tu hijo te grita hambre, cuando nuestros hijos nos gritan hambre, no buscamos una piedra en el patio y se la damos. Toma, cómete esa piedra. No buscamos una piedra y le untamos mantequilla y se la damos, un aderezo y le decimos, cómete esa piedra, toma. Eso es un pan, cómetelo. Por supuesto que no. Por la gracia común nosotros le damos un pan. Por la gracia común le damos un pescado. Pero cometemos errores. Ahora, lo que Cristo está resaltando aquí es que nuestro Dios nunca comete errores. Él nunca nos dará algo que será para nuestro mal, pensando que era para nuestro bien. Como alguien ha dicho, nuestro Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal en una forma única. Así que Él nunca se equivoca. Él siempre nos dará aquello que es para nuestro bienestar. La segunda verdad que aprendemos aquí es que esas cosas buenas que Dios nos dará están siempre dentro del marco de su voluntad revelada en su palabra. Las cosas buenas que Dios nos dará son aquellas cosas que Él nos ha prometido en su palabra. ¿Cuáles son esas cosas buenas que el Señor nos dará cuando nosotros oremos? ¿Cuáles son esas cosas buenas? Oh, pastor, alguien dirá, ahí está claro en el texto. Las cosas buenas que Él nos dará es un Mercedes del año, por ejemplo. Un automóvil del año o una jipeta del año. O un viaje en un crucero. Esas son las cosas buenas que Él nos dará. Esas son las cosas buenas que Él nos promete. Hay muchas personas que este pasaje es su pasaje favorito de la Biblia y lo usan para pedirle al Señor cosas que Él no ha prometido en su palabra. Uno de los principios de la hermenéutica bíblica es que la Biblia ha de interpretarse con la misma Biblia. Por eso vamos al pasaje paralelo, Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. Allí veremos cuáles son esas cosas buenas que el Señor nos dará. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuáles son las cosas buenas que el Señor nos dará? Un carro, una jipeta, un viaje en un crucero. ¿Son esas las cosas buenas que el Señor nos dará? No, eso no es. Lo que el Señor nos dará, las cosas buenas que Él nos dará, son todas esas gracias espirituales, todas esas gracias que provienen de su Espíritu Santo y que nos capacitan a nosotros para vivir una vida agradable delante de Él. Eso es lo que el Señor nos dará. Dios no promete darnos todo lo que le pedimos, sino únicamente aquellas cosas que están en conformidad con su voluntad revelada en su palabra. Por eso Santiago dice, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís. ¿Por qué, Santiago? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso mucha gente se pasa el tiempo orando y nunca recibe lo que Dios, lo que le está pidiendo al Señor. Porque lo que está pidiendo es para gastar en su deleite. O muchas personas oran por esas cosas pensando que esas cosas son bendiciones del Señor para su vida. Y resulta que el Señor se la concede, pero esas cosas son maldiciones para su vida. Mucha gente pide prosperidad material. Oh Señor, prospérame materialmente. El Señor le concede esas prosperidades materiales y se apartan del Señor. ¿Eso es una bendición? Por supuesto que no es una bendición del Señor. El Señor nunca nos dará nada para que eso nos aleje de Él. Si insistimos, dame eso, y nos ponemos guapos, el Señor dice, pues está bien. Está bien. Pero cuando son cosas que vienen de parte del Señor, es el Señor que nos la da, siempre es para nuestro bienestar. Siempre. Por eso nuestra oración siempre tiene que estar enmarcada en esa voluntad. Juan dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Habiendo visto entonces todo lo que nuestro texto enseña, dos aplicaciones prácticas. La primera es pedirle al Señor que nos conceda siempre orar, siempre pedirle a Él aquellas cosas que Él tiene en su mente y en su corazón para nosotros. En otras palabras, o en palabras más simples, orar al Señor para que nuestro corazón, nuestras peticiones estén en sintonía con el corazón de Dios. Que nuestras peticiones estén acorde con la voluntad del Señor para nosotros. Como alguien dijo, yo no sé qué es peor, si no creer lo que Dios ha prometido o creer algo que Dios no ha prometido. Yo no sé cuál de esas dos cosas es peor. No creer lo que Dios ha prometido o creer algo que Él no ha prometido. Debemos orar al Señor que nos permite estar en sintonía. Cuando oramos, asegurarnos de que nuestras oraciones están dentro del marco de la voluntad de Dios. Son conforme a su voluntad. Y lo segundo que quiero traer aquí es que Jesucristo es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios en oración. Por eso todo lo que nosotros pedimos a Dios ha de ser pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sumo pontífice, Él es el que nos ha dado acceso a Dios. Él es el que
nos permite a nosotros poder comunicarnos con Dios. Y si alguna bendición hemos de recibir de parte de Dios, es por medio de Cristo. Dice en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No me elegisteis, capítulo 15, versículo 16 de Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 16, versículo 15. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23 y 24. Es en el nombre de Cristo. Y pedir en el nombre de Cristo no es una simple fórmula que nosotros debemos utilizar. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. No, pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que Jesús pidiera si estuviera orando en mi lugar. Pedir en el nombre de Cristo es pedir conforme a la voluntad de Cristo. Así que Cristo es el medio. Él es el que nos ha dado acceso al Padre. Es en el nombre de Cristo que nosotros podemos recibir cualquier bendición de parte del Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Todas las bendiciones que nosotros recibimos nos llegan por Cristo y a través de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.